Como ya mencioné, estamos ya en la última etapa de esta Cuaresma 2022 y estamos a 12 días realmente a que comience ya el Triduo Pascual. Tiempo, como siempre digo, cada vez que uno más se pone viejo, el tiempo más vuela. A mí me decían eso cuando era joven, y yo decía, no, es verdad, el cerebro procesa el tiempo diferente cuando uno tiene 20 años que cuando tiene 65. Ya no nos acompaña Lucas hoy nos acompaña un texto propio del Evangelio de San Juan. Dicen incluso los expertos que esto es un texto que pertenece más a Lucas y posiblemente en la redacción a través del tiempo de los evangelios se transfirió al Evangelio de Juan, sea de Lucas o sea de Juan. Es una historia que nos suena tanto a los oídos, es una historia tan querida, ¿no? Creo que es porque despierta en nosotros todo tipo de sentimientos y de enseñanzas. Claro, los más obvios son ese perdón de Jesús que transforma realmente. Nos llama la atención la astucia de Jesús. Raramente hablamos de la astucia de Jesús, pero Jesús era extremadamente astuto porque para navegar el mundo en que navegaba, sobre todo el mundo de escribas y fariseos, tenía que ser muy astuto. Nos habla muchísimo la valentía y la compasión de Jesús. Nos habla la vergüenza y el terror que esta mujer tiene que haber estado experimentando. Su vida colgaba de un hilito. Nos habla del prejuicio y nos habla la oposición viciada del grupo de escribas y fariseos que se lanzan sobre ella como perros. Y nos habla la necesidad de este grupo, ¿no?, siempre de atrapar a Jesús. Y el texto dice que esa es la intención, atrapar a Jesús en una decisión que iba o podía ser extremadamente peligrosa para él. Jesús no contesta, dice el texto que se pone de cuclillas a escribir en la arena. Dice el texto que insistían, que nada más que tiene que imaginarse los gritos de este grupo de personas sobre Jesús, y es cuando Jesús se levanta y lanza la famosa frase que nos las hemos memorizado en la historia, ¿no? Bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nos llama también la atención la capacidad que este sector de fariseos y escribas tienen de manipular la ley de Dios, la palabra de Dios, para conseguir lo que querían, que era atrapar a Jesús. Y es tremendo darnos cuenta cómo un grupo de seres humanos pueden deshumanizar a otra persona, en este caso a la mujer, convirtiéndola en una carnada. Le lanzan la carnada a Jesús delante de ella, e incluso es al amanecer. O sea, que el día comenzó con este tema, ¿no? Y la lanzan como carnada para ver si Jesús pica ante la pregunta que le lanzan sobre el tema del adulterio y Moisés. Hay muchísimo en este texto. Y está al comienzo casi ya de la Semana Santa. El domingo que viene es Domingo de Ramos. Ya el sábado que viene estaremos celebrando aquí, a esta hora, la Vigilia de Ramos. La Semana Mayor, ese tiempo del concentrado profundamente todo el misterio pascual de Cristo Jesús. Su vida, sus enseñanzas, sus opciones, el ser consecuente, el ser arrestado, torturado y ejecutado, el Hijo de Dios. Es una semana donde lo que hacemos es ver la vida de alguien totalmente entregada, una vida que se convierte en don, en muerte, pero es una vida y muerte que es tan valiosa que habrá cambiado para siempre la dirección en que iría el mundo, nuestra redención. Es un tiempo en que hablamos de perdón, hablamos de entrega, hablamos de fidelidad, de tentación, de soledad, de abandono, de cruz, de tumba vacía,
de anuncio, de proclama. Muy intenso a lo que nos estamos preparando. Y volvemos hoy a las puertas de toda esta intensidad de perdón, de entrega, de fidelidad, de soledad, de abandono, de cruz, de resurrección, de anuncio. Volvemos al tema del amor. Y no es casualidad de que el texto de este domingo ocurra después del texto del fin de semana pasado, el hijo pródigo. Es un texto de amor, igual que el fin de semana pasado. Es un texto de profundísimo amor. Es amor que perdona, es el amor que acoge, es el amor que entiende y es el amor que celebra. Por lo tanto, no es casualidad, nada en el leccionario es casualidad, pero muchísimo menos que continuo al Evangelio del Hijo Pródigo, la Iglesia proclame el Evangelio de la mujer adúltera en el texto de San Juan. ¿Cómo expresa Jesús este amor? Este amor infinito de Dios, que lo mismo que acoge y celebra la llegada del Hijo Pródigo, acoge y recibe a esta mujer que está hecha pedazos. Dice el texto que Jesús escribe 2 veces. Y ese escribir en la arena y en el polvo nos ha fascinado a través de los siglos, porque Juan nunca dice que escribió. Y podemos hacer 20.000 conjeturas con ese tema, ¿no? Yo a veces leo el texto y yo digo, Jesús necesitaba ganar tiempo. Jesús tenía que buscar qué respuesta iba a dar. Y yo creo que los distrae un poco poniéndose a escribir. Y leí algo muy bonito esta semana. Y compara el escribir Jesús en el polvo, en la tierra, con el hecho que la ley famosa, mosaica, lo que tú y llamamos los 10 mandamientos, que la ley mosaica es mucho más que los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos es el resumen de toda aquella ley. Si recuerdan, el Deuteronomio cuenta que esa ley fue escrita en piedra, en roca. Y una vez que sabemos que se talla algo en la piedra, no se puede borrar. Ya está tallado, ya está escrito en la roca y en la piedra. Y sabemos por la historia que a esa ley divina se le fue añadiendo muchísimas otras leyes humanas que quisieron ser pasadas por divinas, y aquella piedra donde fueron talladas leyes, por así decirlo de una forma simbólica, empezó a pesar tanto en la gente que fue imposible llevar aquel fardo de leyes sobre los hombros, y la gente ya para la época de Jesús empezó a llamar aquello un yugo que pesaba enormemente. Llevar lo que Dios pedía al pueblo era casi inhumano y pesaba como un yugo. Y aparece Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret aparece como aquel que va a encarnar al Dios que escuchamos en la primera lectura de hoy de Isaías, bellísimo. Un Dios que Isaías describe como el Dios que abre caminos en el mar, senderos en las aguas impetuosas. Un Dios que dice Isaías que no quiere que recordamos el pasado y lo antiguo, porque ese Dios realiza algo nuevo. Hace caminos en el desierto y ríos que corren en la tierra árida. Algo nuevo. Isaías le anuncia al pueblo que Dios hace algo nuevo y le dice una frase hermosa: ¿no ven que ya se acerca? ¿Estaría Jesús de Nazaret borrando lo viejo en la historia de esta mujer, incluso en la historia de los hombres que la estaban acusando? ¿Estaría Jesús escribiendo algo nuevo, no en piedras difíciles de llevar, rocas duras que pesaban como yugos, sino que Jesús intentaba tallar algo nuevo y diferente en el corazón de aquella mujer y en el corazón de los oyentes? Algo radicalmente nuevo y diferente. Lo que Jesús quería tallar en el corazón de esta mujer y de los oyentes
era la misericordia y la ternura de nuestro Dios. Ya no era tallar en piedras imposibles de llevar, era tallar en el corazón de aquella gente el amor y la ternura de Dios. Tú y yo le tememos a lo nuevo que Dios hace en nosotros. Y lo que Dios hace nuevo en la historia no es otra cosa que regalarnos a Jesús, su Hijo. Nosotros a veces, discípulos de Jesús, preferimos la rigidez de los fariseos y de los escribas. Preferimos el comentario acusativo contra la otra persona. Preferimos el juicio contra la otra persona y preferimos condenar siempre a la otra persona porque nunca nos autocondenamos. Si no, estaremos medio chifletos. No somos tan locos. Condenamos siempre a la otra persona. Preferimos la actitud fariseica. Preferimos en este texto incluso ignorar detalles que están ahí ignorados con una intención y un propósito. Es un detalle que perpetúa muchas veces cualquier tipo de prejuicios que tú y yo llevamos. Y es este. ¿Dónde estaba el hombre del adulterio? Porque si lees Deuteronomio 22, que es de lo que se agarra los escribas y fariseos, dice que la ejecución no solamente era de la mujer, era también del hombre. Los dos tenían que ser ejecutados. Sin embargo, el texto elimina la presencia masculina y deja solamente la presencia de la mujer. Perpetuamos prejuicios muchas veces, ignorando esas realidades. Y Jesús surge que Él es lo nuevo, es la novedad de Dios en el camino de la revelación. Jesús es el camino que Jesús hace en el mar. Jesús es el río que corre en la aridez. Y Jesús, en un momento del Evangelio de Mateo, va a decir que Él es el nuevo yugo, no pesa. Y se describe a sí mismo como humilde y sencillo de corazón. Dios es la gran novedad del Padre. Jesús no es una piedra imposible de llevar. Jesús es muy fácil de llevar porque Jesús es el amor. No pesa llevar a Jesús en el corazón. Las palabras de Jesús indirectamente a los fariseos y escribas son duras. Son palabras que acusan y denuncian la hipocresía, la crueldad y la manipulación de lo divino por aquellos hombres. Y al final lo que ocurre es siempre y lo que yo llamo la gran ironía del Evangelio. La mujer que es la carnada que ellos habían lanzado a Jesús es la que termina humanizada. Es la que termina liberada, es la que termina sana, es la que termina con un corazón nuevo y con una petición de Jesús a que ahora en adelante camine como una discípula fiel. Los que quedan avergonzados, los que quedan confundidos y humillados son ellos. Yo no creo que se hayan ido a la casa convertidos, Estos hombres se fueron a la casa rumiando la rabia contra Jesús y buscando la próxima oportunidad para ponerle otra trampa. Esa es la gran ironía de este texto. La carnada termina humanizada y los acusadores terminan siendo humillados y confundidos y avergonzados en público. Una reflexión que leí esta semana de la hermana Mary McLone decía esta frase de San Agustín. Y al final, una frase hermosísima, al final quedaron ellos dos solos, la misericordia y la miseria. ¿Qué frase, Al final quedaron ellos dos solos, la misericordia y la miseria. Tú y yo somos la miseria y quedamos a solas con la misericordia. La misericordia te levanta a ti y a mí.
La misericordia nos limpia el sudor, nos limpia la sangre, las heridas, los recuerdos, las vergüenzas. Y la misericordia nos mira a los ojos con amor infinito, porque es la novedad de Dios, y te susurra a ti y a mí: vete en paz, no hay condena. Cambia tu corazón, sigue trabajando en tu memoria, pero vete en paz. La misericordia se quedó solo con la miseria. Se encuentra en esta escena final lo nuevo y lo viejo, la vida y el cansancio, la paz y la ansiedad, la luz y la confusión. Y no se rechazan, sino al contrario se acogen, y una transforma a la otra. Así que, mi gente, a las puertas de la Semana Santa, tomemos un momento en silencio y quédate tú solo y sola y yo con la misericordia, y dejemos que Él, la novedad de Dios, la misericordia, te abrace a ti y a mí en nuestras heridas y que nos susurre al oído: vete en paz.